Buenas tardes, hermanos. El Señor me les bendiga. Estamos una tarde más. Acá está lloviendo, por eso nos retrasamos un poco la transmisión. Ya que el techo, ¿verdad? Por la lámina, no me iban a escuchar nada, solo iban a ver que iba a estar moviendo la boca. Pero vino a refrescar nuestro Señor y pues a manifestarnos mediante esa forma que nos ama. Porque todo acto que vemos en la naturaleza, toda cosa que nosotros podamos observar, son manifestaciones del amor de Dios para nosotros. En este día tan hermoso, en esta tarde, quiero invitarle a que conmigo se una en oración para que nuestro Dios Todopoderoso sea quien nos hable, nuestro Padre Celestial, quien conoce cada una de las necesidades, quien conoce cada una de las limitaciones, nuestros sueños, nuestros deseos y anhelos, sea Él quien responda, sane y quite todo aquello también que nos estorba para poder servirle mejor, para poder entregarnos y para estar mejor. Quiero pedirle que ahí donde esté, si usted puede, incline su rostro o cierra sus ojos o está con los ojos abiertos, como usted quiera. La oración va más allá de una postura física. La oración es aquella comunicación sincera con un Dios todopoderoso, respetuosa, sabiendo que nos escucha y que está ahí presto a responder al llamado, al auxilio y a darnos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Oramos. Amado Padre Celestial, en esta hora de esta tarde te agradecemos por la vida, por el pan de cada día, por la lluvia que nos has dado, Señor. Gracias por la familia, por esta oportunidad de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos, de mi familia y amigos que nos ven mediante esta red social. Señor, que tu palabra, tu mensaje sea el que llegue al corazón de las personas, al mío primeramente, al seno de este hogar y a cada hogar representado el cual está viendo. Que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, nos consienta, que nos ayude, pero también que nos confronte en esa área en la cual nosotros debemos de cambiar e impide que tengamos una plena comunión contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias por orar conmigo. Recordarle de que si usted nos envió una petición de oración, vamos a estar orando por ella. También puede escribirla ahorita en el muro. Vamos a estar orando por ella. No se preocupe, juntos vamos a clamarle al Señor. El título de esta predicación es No te rindas. Parece algo difícil. No te rindas. Destrozados, agobiados y desolados. Pareciera que ola tras ola de sentimiento inunda a quienes estamos sufriendo de una u otra forma, borrando todita esperanza y amenazando con destruirnos. El sufrimiento tiene muchas formas. Puede ser un maltrato físico, puede ser un maltrato psicológico, enfermedades, persecuciones, injusticia social y desigualdad en cada ámbito. El dolor y la angustia tientan al creyente y al no creyente a volver atrás, a rendirse, a darse por vencido. Pero esto no solo pasa en la actualidad. Muchos seguidores de Jesucristo del primer siglo también sufrieron. Fueron maltratados físicamente, perseguidos por creer en Jesucristo y obedecerlo. Fueron desterrados de sus lugares donde ellos vivían. Pero a ellos llegó una promesa muy hermosa y fiel de parte de Dios, y que en esta tarde también llega
a cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe, si usted tiene un ejemplar de la Biblia, ya sea físico o tiene ahí digital en su teléfono. Si no tiene, pues vamos, yo le voy a dar lectura a la porción bíblica que se encuentra en la segunda epístola que el apóstol Pedro dirige a la iglesia, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Dios te dice y te recuerda, hoy como siempre, no te rindas. La palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar una pequeña descripción de esta carta. El propósito por el cual Pedro escribe esta carta era para animar a los cristianos de esa época que estaban sufriendo mucho. El autor, como ya lo dijimos anteriormente, fue el apóstol Pedro. La fecha de escritura, el año 64 después de Cristo aproximadamente, desde Roma. Pedro era oriundo de Capernaum, era un pescador, si usted lo recuerda, si usted ha leído en los evangelios, en la palabra de Dios, que se encontraba realizando Pedro, y cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, que le dice, ya no serás pescador, parafraseando el texto, ya no pescarás pez, ahora pescarás hombre. Hermano de Andrés, y también fue el líder de la iglesia. Aquel Pedro que muchas veces podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que era cambiante, lógicamente como todos, pero era algo impulsivo, que era algo enojado. Si no recuerda cuando llegó aquel guardia y sacó su espada, Pedro, y le voló la oreja, y nuestro Señor Jesucristo se la puso de regreso. También cuando le dice al Señor que Él no lo iba a negar, llega el momento de la negación, Pedro se va llorando tristemente. Y luego, después de eso, tiene un gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo le confía a nuestro Señor Jesucristo, a Pedro, que apaciente sus ovejas. Fue también aquel que tuvo miedo de seguir caminando sobre el agua. Y muchos criticamos esa fase, ese momento en el cual Pedro dudó. Pero aparte de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, fue el único que caminó sobre el agua, dio esos pasos de fe. Y aún así fue visto como hombre de poca fe. Pero luego, fortalecido como un líder en la iglesia mediante el Espíritu Santo, predicó a miles de personas. Muchas personas creyeron en Jesucristo cuando Él les predicó. Él, Pedro, según la tradición también cristiana, al momento de ser ejecutado, pidió que lo crucificaran porque fue ese mismo castigo, según la tradición, que él recibió. No quería ser crucificado de la misma forma que su Señor. Se sentía indigno. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo. Y vamos a estudiar un poco estos versículos, parte por parte. La primera que dice, mas el Dios de toda gracia. Esta palabra, más, es un contraste con lo anterior que ha venido escribiendo Pedro. Había un sufrimiento y una incertidumbre entre aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían dejado a un lado el judaísmo y habían abrazado esta nueva fe, no esta nueva religión, esta nueva fe en Cristo Jesús. Recibían rechazo de aquellos con los que compartieron algún momento el estar en el templo, el ir a orar juntos. Eran mal vistos, eran rechazados. Ellos
estaban siendo aislados social, política y religiosamente. Aparte de eso, estaban siendo desterrados de sus lugares donde ellos habían vivido. Qué momento más triste, más incómodo, más desastroso para muchos. Porque en un lugar donde quizás habían vivido de generación en generación, habían sido expulsados por el hecho de abrazar esta fe, de haber nacido de nuevo, de tener a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, de haber reconocido a Jesucristo como el verdadero Mesías, aquel que estaban esperando, pero habían sido expulsados. Y en algunos casos muy extremos sufrían la muerte. Esta palabra más, perdón, es ese contraste con eso, a lo que sigue después. El dador de toda la gracia, más el Dios de toda gracia, es el poseedor de esa gracia. Dios es un atributo de Dios, porque Dios es poderoso. Nosotros en nuestra humanidad decimos los atributos de Dios, que es esto y lo. Nosotros en nuestro pequeño o poco conocimiento que podemos tener sobre Dios, reconocemos algunos atributos. Digo poco porque si nosotros conociéramos a plenitud sus atributos, perdón, Él dejaría de ser Dios. Nosotros no podemos conocerle completamente. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Él es poderoso. Y esta gracia no es algo, cuando dice el más el Dios de toda gracia, no es algo del ser humano. Todo viene de Él. Él la otorga a los humildes. En el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes están sujetos como ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Capítulo 5, versículo 5. Entonces, esta humildad se nota y entra en contraste con la arrogancia. Mas el Dios de toda gracia, entonces esta gracia es otorgada también a los humildes, no a los arrogantes. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia, como en el Antiguo Testamento, Naamán, que fue un general del ejército asirio. Él tenía lepra y fue a visitar al profeta, al hombre de Dios, para que le dijera qué podía hacer para recuperar o para tener sanidad. Y este le dijo que fuera al río Jordán y se sumergiera 3 veces en las aguas del Jordán. Este no quería, porque era un general. Lo que quería es que Eliseo, si mal no recuerdo, lo que quería que él saliera y le recibiera, hiciera la gran fanfarria, que ahí viene el gran general, a lo que él estaba acostumbrado. Pero ¿qué hizo el profeta de Dios? Envió a un sirviente para recibirlo. Él se sintió mal porque había arrogancia de parte de él. Aunque estaba necesitado, había arrogancia. Podemos verla también en Nabucodonosor, que todo lo que él había logrado era por parte de la mano de Dios. Y había visto a través de Daniel, de la revelación de los sueños, el poder de Dios. Pero aún así, tiempo después, se vuelve más arrogante porque veía su imperio como crecía. Recibió también otro aviso de parte del Señor. Daniel se lo interpretó, pero en lugar de ser humilde, él se hizo más arrogante. Veía todo lo que había conquistado. ¿Y qué pasó? Pasó un tiempo entre las bestias, viviendo como una de ellas, comiendo del césped, del monte, del zacate, como le quiera decir usted. El gran rey Nabucodonosor se convirtió en eso por su arrogancia. En la actualidad podemos verla en algunos artistas, cuando quieren, y sus seguidores quieren alguna foto con ellos, hasta los empujan, mandan a su seguridad que lo quite. Son arrogantes, no hay humildad en esa gente. Vemos a los políticos que ellos, en lugar de estar sirviendo al pueblo,
Se olvidan de Él, solo llega donde está usted, donde estoy yo, a ofrecernos un cántaro, un delantal, una escoba, solo cuando quieren ese voto. De ahí su arrogancia le hace que se les olvide de parte de quién deben de estar, del pueblo, para ayudar. Y eso, cuando está la arrogancia, está en el hombre, eso hace de que la gracia de Dios no esté en él. Dice la segunda parte, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esta parte, nos llamó. Esto no consiste en una invitación que se pueda aceptar o rechazar según le guste a usted o a mí. Es una convocatoria divina que nos llamó a su gloria eterna, una convocatoria divina, un mandato real que el receptor debe de obedecer. Sintámonos privilegiados en medio de estos problemas, en medio de dificultades. Es que usted no está pasando lo mismo que yo, hermano, claro que no. Pero siéntase privilegiado, ¿por qué? Porque no se lo digo yo, porque Dios está ahí con usted. Y Él lo ha llamado. Y en esta tarde te está llamando a ti, mi estimado amigo, mi amado hermano, en Cristo Jesús. A ti que estás cansado y quieres tirar la toalla, Él te está diciendo que Él te ha llamado. Sintámonos privilegiados, no como cuando aquí yo hago quizás una comparación quizás muy absurda, pero en cierto tiempo a los jugadores de la selección salvadoreña se les convocó que llegaran a jugar, a representar el país, no solo jugar, a representar nuestro país, y ellos, algunos de ellos, por estar ganando esa fama, entre comillas, rechazaron esa convocatoria, creyéndose demasiado. Pero este llamamiento que hemos tenido nosotros, que nos llamó a la gloria eterna en Cristo Jesús, viene de parte de Dios, no de que también en ese mismo llamamiento nos llama a la santidad. En el capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, ¿en cuántas maneras? ¿En qué parte? ¿O cuánto tenemos que ser santos? En toda nuestra manera de vivir. Y todo es todo. No en la casa, no solo cuando estás con tu novia, que muchos no son santos ahí. No solo en casa, no solo cuando nos ven los vecinos, no solo cuando vamos a la iglesia, que primeramente Dios será pronto, si es que es racionalmente conveniente, sino que en todo momento, cuando nos ven, cuando no nos ven, cuando estamos solos, en todo momento debemos de ser santos. Y eso que nos llamó también, nos ha llamado a servirle. En el capítulo 2, versículo 31, nos habla algo del servicio. Perdón. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir. Por eso debemos nosotros servir. Somos escogidos por Dios. ¿Para qué? A su gloria eterna en Cristo Jesús. Un llamado eficaz en Cristo. Dios lo ha escogido a usted desde antes de la creación del universo. No es nada al azar. No es como en una apuesta. Dios nos escogió. Dios lo ha elegido a usted. Siéntase privilegiado en medio de esa dificultad. En Efesios 1:4 hay una referencia. En Efesios 1:4 tenemos una referencia de que Dios nos ha escogido. Gracias. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y se lo voy a leer fuerte, no solo porque está lloviendo, no para que me escuche mejor y lo entienda mejor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
Y mire que desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Después que hayáis padecido un poco, le dice Pedro. ¿Cómo un poco? Esto que estaban padeciendo ellos no iba a ser, no es eterno. Tu enfermedad no es eterna. Ese problema no es eterno. El problema en tu familia no es eterno. Tienes que confiar en Dios. Esa enfermedad, tienes que confiar en Dios, porque algo bueno para gloria y honra de nuestro Señor va a salir. No te rindas, no desmayes. Entrar a la gloria eterna de Dios sucederá después de que los creyentes hayan experimentado un breve sufrimiento, no un sufrimiento grande, es un breve sufrimiento. Cada quien de nosotros, ¿sí?, tenemos un padecimiento, un sufrimiento distinto, algo que hemos venido cargando, algo que hemos venido llorando a solas y que solo nuestro Señor quizá lo sabe. Porque Él lo ha visto usted en la madrugada, cuando se levanta, cuando usted está trabajando y está eso en su mente. Dios lo sabe. Pero no durará para siempre. La intensidad del sufrimiento parece severa, pero a la vez es pequeña y breve, y de breve duración comparada a la gloria eterna. Hermano, esto no va a ser nada. Y los cristianos eso vamos a padecer muchas veces, por un poco de tiempo. Pero no es nada en comparación a estar con la eternidad, lo que nos espera con nuestro Señor Jesucristo. Un poco de años y esto no puede ser seguido. Ellos sufrieron por el hecho de ser cristianos, los receptores originales de esta carta. Por amar a Cristo. Ese era el sufrimiento que ellos tenían, las persecuciones, el hambre que pasaban. Ahora bien, nosotros, ¿por qué sufrimos? Sufrimos por deudas. ¿Por qué? Porque queremos tener cosas que están fuera de nuestro alcance. Ese es el sufrimiento que tenemos. Sufrimos también por elegir mal. ¿A quién? A nuestras amistades. Muchos eligen mal a sus parejas y termina rápido. Hay parejas que no se dan el tiempo de conocerse y terminan rápido. También sufren por no tener una buena elección de sus trabajos, porque les parece llamativo, pero ese trabajo al final de cuentas lo aleja de Dios. Pídele a Dios un trabajo que te permita servirle a Dios dentro y fuera de la iglesia, no que te aleje de Él. Porque a veces sí, la paga es muy buena, pero el resultado, mal, te aleja de Dios, te aleja de tus hermanos, te aleja de servirle a Dios. También por no tolerarnos y por no respetarnos. Muchas veces pasa dentro de las congregaciones que pensamos que un hermano, porque sabe más, es nuestro enemigo, nuestro rival. En lugar de encomendarlo a Dios y decirle, Señor, utilízalo. Pues hay mucha competencia muchas veces. Solo por el hecho de que no piensa lo mismo que yo, ya está en esos pleitos y hay sufrimiento por eso. En la mente del ser humano, del cristiano, hay mucho sufrimiento por creer muchas cosas que nosotros creamos, valga la redundancia, dentro de nuestra mente y que no son así. La iglesia, la eclesía, una asamblea de gente que ha sido sacada de un lugar para ponerla en otro, según la etimología del término eclesía, del griego, es para adorar a Jesucristo, para vivir de una mejor manera, de hacer sentirse bien, de vivir en paz, en comunión. Habrán problemas, sí, pero deben de haber más soluciones que problemas. Entonces por eso sufrimos, porque parece que la iglesia es competencia y por eso la gente no quiere ir. ¿Para qué voy a ir a pelear a esa iglesia? ¿Para qué voy a ir a escuchar los problemas en esa iglesia? Y a veces, en lugar de ser ayuda, somos estorbo, somos piedra de tropiezo. Pero ese es el sufrimiento que muchas veces llevamos y decimos, ¿por qué el Señor? ¿Por qué el Señor? ¿Y qué es el diablo que tiene la culpa? No estoy justificando al diablo ni lo voy a defender.
Pero a veces le queremos echar la culpa al diablo cuando la culpa es de nosotros. Ese es el sufrimiento que no como cristianos, no por ser entregados a la obra de Dios, no por salir de ese conformismo e ir a las calles, casa por casa, hablarles de Dios, aunque nos saquen, aunque nos tiren la puerta en la cara, no importa. Ese sufrimiento debemos de tener por ser hijos de Dios, por servirle al Señor. Nada que ver con lo que sufrieron los hermanos en el primer siglo. También sufrimos por dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran y darles lo que ellos quieren. Momento. A veces manejamos, yo le voy a dar a mi hijo lo que él quiera porque yo no lo tuve. No. Lo que le estás dando, si piensas así, si actúas así, si no corriges, si no castigas a tus hijos, lo que vas a recibir después, y Dios no lo quiera, son malas noticias que tus hijos están en la droga, están prostituyéndose, están en grupos delictivos, están en la cárcel o en el peor de los casos, están en una bolsa blanca que te lo lleva medicina legal. Por eso sufrimos. A nuestros hijos hay que darles lo que necesitan y hay que encomendarlos a Dios, no lo que ellos quieren. Por eso los perdemos. Y esos son los sufrimientos comparados con los hermanos de los primeros siglos. No es nada. Pero algo sí es claro. Sea como sea, Dios en su grande e infinita misericordia, y si está en su soberana voluntad, nos sacará adelante. Nos sacará de todo problema. Sigue diciendo en los versículos: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No dependerá de un hombre, no dependerá de una mujer para que tu fe esté puesta no en un líder. Todo esto no va a depender en un líder, en un pastor, en los creyentes, en un sacerdote. Que tu fe no esté puesta en ningún ser humano, sino que debe de estar puesta en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí debe estar depositada tu fe, para que no pongamos excusa para ser como este y como el otro. Yo no quiero ser como un hermano, como una hermana de una iglesia, con respeto lo digo. Yo quiero ser como Jesucristo. Esa es mi meta y esa es la meta que usted debe de tener. En medio de toda situación de adversidad, usted piense, ¿qué haría Jesucristo? No piense, ¿qué haría Francisco? ¿Qué haría el hermano Francisco? ¿Qué haría? No piense. Porque si piensa así, le va a ir mal. Piense, ¿qué haría Jesucristo? Sometámonos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y ahí sabremos cómo hacer. Entonces, que no dependa nada de un ser humano, que dependamos siempre al 100% de nuestro Señor Jesucristo. Dice luego que os perfeccione, un proceso en la adversidad que requiere lo mejor de mí para Él. El perfeccionarnos, no es que seamos perfectos ahorita, pero estamos en busca de un Dios perfecto. Ya hay un eslogan por ahí: disposición o perfección. Vamos camino a la perfección. Si vamos al camino a la perfección, estamos dispuestos ¿a qué? A servir, a ser mejor. Tenemos que buscar la perfección. Tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos hacer. Con permiso. Debemos imitarlo a Él. Como el proceso que hace el herrero con el metal. Está perfeccionando. Perdón, eso va después. Lo fortalezca, dice. Fortalecer. Lo perfeccione, perdón, afirme. Después de perfeccione va afirme. Este sí es como el proceso que hace el herrero con el metal para hacer a la espada. Usted ha visto en varias películas de la época medieval y algunos programas que en Discovery salen, aquellos que forjan espadas, que toman el metal y lo meten en los hornos a altas temperaturas
Y luego cuando está el rojo vivo, con un mazo o un martillo grande, están pegándole. Le pegan, pero de manera fuerte. Este está contra un yunque y le pegan y le pegan. Y luego este metal ya golpeado, moldeado un poco, se mete al agua. Tiene un cambio drástico de temperatura y el metal también sufre esto. De esa manera el Señor también a nosotros nos afirma. Es como ese ejemplo. En medio de la situación, en medio de cada golpe, en medio de que salimos de ese fuego, de esa temperatura alta, de esa situación adversa que sentimos esos golpes, Dios permite que pasen muchas cosas, es para beneficio de nosotros. No es por maldad, es para afirmarnos. Dice después, fortalezca y establezca. Él nos dará la fuerza. Él nos dará esa fuerza que nosotros necesitamos. Y usted muchas veces se pone a pensar y dice, ¿cómo salí de eso? ¿Cómo soporté esto? Es porque el Señor le ha dado esa fuerza a usted. En el Antiguo Testamento hace la comparación de la fuerza como la del búfalo. Hay una alabanza de Jesús de Ariel Romer cuando él era cristiano y cantaba inspirado por Dios, como el búfalo. También habla ya de la comparación como el águila. Seremos mejor después de la prueba. Amigo, si pones la confianza en Jesucristo y depositas tu fe y esos problemas se los dejas que los resuelva a Él, será mejor después día con día. Y finaliza en versículo 11 diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología. La doxología es una formulación de exclamación o alabanza de la gloria del Señor. Esto se daba en el Antiguo Testamento, más que todo en los Salmos. Pedro, después de decirle que mas el Dios de toda gracia, como dice aquí, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido en las perfecciones, a Él sea la gloria. Termina exaltando al Señor. Exalta al Señor tú también. Después de esa adversidad, exalta. En medio de esta adversidad, dile gloria a Dios, Señor, algo bueno saldrá de esto. Yo no lo entiendo, pero saldrá. Confía en el Señor. Ten fe. No se rinda. Siga clamando. Mantengámonos firmes y adelante. Porque esto ya va a pasar. Esa enfermedad va a pasar. Va a terminar. Que no te destruya, que no te desanime, que no corte esa relación con tu Padre Celestial. A ti, amigo, ven a Jesucristo. Y no te lo digo por ese problema que tienes, por esa enfermedad, por esa deuda, es por tu alma. ¿Qué será de tu alma cuando muera? Algunos dicen, no existe el infierno, pero ¿y si existe? ¿Qué será de tu alma? No existe el cielo, pero si existe, ¿qué será de tu alma? Y no estamos para debatir. La Biblia no viene a debatir a nadie que existe Dios. Ya da por sentado. En Génesis 1:1 dice que en el principio, ¿qué? Creo que el Señor. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya lo da por sentado. No quiere demostrarle a nadie, sino que le dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Si no quieres creer, te pierdes esa oportunidad tan grande de entrar al reino de los cielos, de entrar a esa familia, de ser un hijo de Dios, después de ser una criatura, ser un hijo de Dios. Muchos manejan, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos nacido de nuevo, que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. En Juan 1:1 dice de la siguiente manera: no, Juan no es Juan 1:1, 1:12, perdón. Mas a todos los que le recibieron,
a todos los que creen en su nombre. Y creer, no es solo decir, sí, yo creo, y sigues tu vida igual. El creer va más allá. El creer es negarte a ti y reconocer que eres pecador, reconocer que tú solo no te puedes salvar. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, vivo o muerto, te va a poder salvar. Solo Jesucristo. Y creer y servirle a Él y entregarte a Él, ser un esclavo dispuesto a seguir a Jesucristo, un esclavo voluntario para obedecer a tu Señor. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia lo dice. No todos somos hijos de Dios, pero date la oportunidad de ser un hijo de Dios. Ayer dije que íbamos a orar para aquel que quería recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, para nacer de nuevo como lo dice la Biblia. Se nos olvidó. Pero ahora vamos a hacer el principio de esa oración. No es la oración que te va a salvar, es lo que creas que de todo tu corazón lo que dice esa oración. Luego vamos a seguir con las peticiones. No se rindan. Nuestro Señor está en medio de todo esto, peleando esa batalla. Él va al frente. Vamos. Por aquí tenemos las peticiones. Vamos a acercar un poco más porque está lloviendo. Y vamos a creer en nuestro Señor. No me crean. Este es el momento de unirnos en oración. Vamos a decirle a Dios que confiamos en Él. Pero antes, si tú has creído en Jesucristo, después de escuchar esta palabra, quiero que hagas esta oración y ores conmigo. Y entrarás a la familia de Dios. No porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. Si quieres nacer de nuevo, si quieres tener de nuevo esa relación con tu Padre Celestial, si te has alejado de la familia, ven a casa, regresa a casa. No a esta casa, sino que una casa más grande, más hermosa. Regresa a los brazos de tu Padre. Recuerda que Él tiene los brazos abiertos, dispuestos para recibir. Así como aquel hijo pródigo, regresó y le dijo: Padre, reconozco que he fallado, no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Qué hizo el Padre? No lo regañó, no le dijo: viste, te equivocaste, viste que tenía razón. No, lo abrazó, le puso un anillo, lo vistió con ropa limpia, e hizo una gran fiesta. Y si tú te arrepientes de tus pecados y decides nacer de nuevo, recuerda que dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo más grande en el cielo que cuando hay 99 justos reunidos. Date la oportunidad. Si es así, repite después de mí. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora quiero confesarte mis pecados. Quiero pedirte el perdón de cada uno de mis pecados. Quiero decirte que me arrepiento de todo corazón por haber fallado, por haber estado lejos de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que yo necesito de ti. Reconozco que quiero salir adelante en medio de estas adversidades. Y en esta hora yo quiero confesarte de todo corazón y con mi boca que tú eres Jesucristo. Y quiero que me recibas en tus brazos como tu hijo. Quiero también recibirte como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti. Creo en ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, por salvarme, por salvar mi alma. Quiero ser distinto y te doy gracias por perdonarme. Te doy gracias por no ver primero mis pecados, sino que ver mi necesidad y mi angustia y mi tristeza. Recíbeme como tu hijo y de ahora en adelante, con tu ayuda, seguiré una vida distinta en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido. Ahora vamos a orar por las peticiones que tenemos.
Ahí donde está, si gusta cierra sus ojos o así los mantiene abiertos, pero recuerde que ahí está Dios con usted. Dios está a su lado. Crea, háblele, clame en familia. Si usted está con su hijo, con su esposo, con alguien a la par, tome su mano y ore. Ore y téngale fe al Señor. Eterno y soberano Dios, gracias por la lluvia que sigue, Señor. Gracias que nos ha permitido estar comunicándonos con nuestros hermanos. Gracias, Padre Celestial. Porque aún siendo pecadores, aún siendo nosotros y teniendo un comportamiento no adecuado, Padre Celestial, para contigo, tú no nos das lo que merecemos. Nos das lo que está en tu corazón y en tu soberana voluntad. En esta hora quiero pedirte por mi hermana Doris Mendoza, por mi suegra, por la mamá de mi amada esposa. Quiero pedirte, Señor, por su salud. Quiero pedirte por la salud de toda su familia, de la familia Mendoza Guevara. Señor, yo deposito a mi hermano Ángel, a mi hermana Doris, a mi hermano Gabriel, a mi hermana Gaby, a mi hermano Luis, su esposo, y a Luisito, su hijo. Señor, para que obre de una manera sobrenatural, de una manera única e inigualable, que solo tú sabes y haces. Sánalos. Bendice este hogar, bendice esta familia, bendice estos varones, bendice, Señor, a mis hermanos. Llega a lo más profundo, Señor, de su cuerpo y sánalos. Que nunca falte el pan de cada día en esta casa. Que se mantengan unidos. Que puedan siempre glorificarte juntos. Cuida a Luis, Padre Celestial, ya que él va a estar viajando. Gracias a ti que le has dado un nuevo empleo. Cuídalo y protégelo, sus entradas y sus salidas, Señor. Ayúdalo a ser un mejor padre día con día, un mejor esposo. Cuida a Gaby, Señor. Dale la sabiduría que ella necesita para ser una mejor madre, Señor. Y una mejor hija a la vez. A mi hermano Ángel. Bendice a su novia, Señor, a mi hermana Gaby. Cuídalo. Señor, lo pongo en tus manos, esa relación, para que sea de bendición, si es que así está en tus planes. Bendice a mi hermano Gabriel, a mi hermana Dore, un matrimonio ejemplar para nosotros. Cuida, concédele los deseos que hay en su corazón, mi Dios. Gracias también por la vida de mi hermana Elsa. Gracias por la vida de mi hermano Kevin, su hijo. Gracias por la vida de mi hermano César. En esta hora yo quiero pedir por su salud. Quiero pedirte, Señor, por el pan de cada día, por su trabajo, por el estudio de Kevin, para que puedan estar juntos nuevamente. Mi Dios, gracias por esa familia que también ayuda en la iglesia y fuera de la iglesia. Gracias por ello. Quiero pedirte por la salud de la hermana, de mi hermana Elsa, por su hermano. Señor, sana. Señor, restaura. Señor, levanta ese ánimo. Señor, llega ahí donde ella se encuentra, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, por amor y misericordia, que hagas ese milagro y la sana. No solo físicamente, sino que espiritualmente, para que sea como esos milagros que hacías, Señor, que hiciste, perdón, mucho tiempo atrás y están reflejados acá, que dijiste, tu fe te ha sanado. Y no solo era una sanidad física, sino que en muchos casos había salvación. Bendícelo, Señor, a mi hermano César. Cuida. Líbralo de todo mal, de todo peligro y de toda tentación, oh Padre Celestial. Por mi hermano Ángel, como ya lo habíamos dicho, cuida. Líbralo de todo peligro. Señor, yo te pido por el papá de Ricardo. También se llama Ricardo como él. Para que sane, para que haga esa obra en él. Cuídalo, Padre Celestial, por favor, sánalo, por Ricardo, por cada uno de los hermanos de la primera iglesia bautista del refugio. Yo te pido por ellos, por mis hermanos Magaña, por Maynor, Señor, por mi hermana Maura, por los hermanos Colocho, por mi hermana Elsa. Te pido por mi hermana María José, por la familia Revolorio, por la familia Mendoza, Señor, por la familia Mengíbar, por la familia Guevara. Yo te pido por ellos. Cuida. Sana, por mi hermano Sando, Señor, que como le decimos Sando, pero mi hermano Sandoval,
sánalo y cuídalo siempre, oh Dios Todopoderoso. Por todos ellos, yo te pido, por mi esposa y por mis hijos, gracias por esta gran bendición que me has dado de mi ayuda idónea, Señor, que no sé dónde estaría sin ella. Gracias por esa bendición de tener a mi hija, Señor, conmigo, por tener a Josué, gracias. Gracias por mi mamá, yo te pido que la cuides y la bendigas, donde quiera que ella se encuentre. Bendice a su esposo, a don Abraham, gracias por que lo llevaste a que estuviera con ella. Bendice a mi tía Miriam, César. Bendice, Señor, el hijo que viene en camino, la niña, perdón, de mi primo, Carlos Amaya. Yo te pido por su vida, por su ministerio, por su esposa, que puedan tener esa dicha, Señor, de ver a su niña con ellos y gozarse, Señor. Gracias por su vida. Son un ejemplo para nosotros que tras prueba, Señor, ellos siguen adelante. Gracias por su vida, por mi tía Yolanda. Cuídalo, Señor, a cada uno de ellos, por mi abuela, por mis tíos y tías, por la familia de mi esposa, yo te pido, por cada uno de mis compañeros de trabajo, donde quiera, Señor, que ellos se encuentren, por la esposa de mi compañero Milán. Haz la obra y ese milagro en ella. Por Gio, yo te pido, por Giovanni, cuídalo y sánalo, por cada uno de mis vecinos, por cada uno, Señor, de las personas que habitan acá cerca, por los pastores de este pueblo, que ellos están, Señor, día a día y mandando un mensaje de ánimo, de aliento, por mi hermano Carlos Cerón, por mi hermano Jorge Escalante, hasta allá Guatemala, mi Dios, por mi hermano Flavio Rivas, por la Misión Bautista Internacional. Yo te pido por cada uno de esos pastores que les ayude, por mi hermano el pastor Antonio, Señor, de Iglesia Josué, por mi hermano Oscar Barrientos. Haz que sus sueños se vuelvan una realidad con él, su esposa y sus hijos. Gracias por la vida que nos has dado. Y pongo nuevamente este ministerio que me has dado, Señor, en tus manos. Ya casi se llega ese día. Aquí estoy a tu disposición, Señor, para servir como persona, como hijo tuyo y como familia. Bendice a Wilber, Señor, a su esposa, Wilber Maldonado, a mi hermano, donde quiera que se encuentre, a mi hermano, sana, cuídalo en su trabajo, Señor. Que pueda ver, Wilber, Señor, esa sanidad de su esposa. Por Mauricio, Señor, que ayer tuvimos una pequeña charla, Señor, mediante la red social. Cuídalo y sánalo. Gracias porque has hecho esas grandes obras en su vida. Por favor, protégelo donde quiera que se encuentre. Y gracias por la vida que nos das. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que no nos has dado y por lo que nos has quitado. Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Y te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga. Gracias por acompañarnos. Por si va a ver este video después en YouTube, que sea de gloria, que sea de honra para mi Señor Jesucristo y que sirva de bendición para usted. Gracias doy a Dios también por mi jefe. Le pido a Dios que lo bendiga donde quiera que Él se encuentre y por mis compañeros de trabajo. Y recuerde que alejados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Mantengámonos firmes y adelante. Ha sido un honor compartir con ustedes. Que el Señor me le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.